Un compromiso con Envigado. Vivir mejor, 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 un compromiso con Envigado. Mete el cambio, mete el cambio, mete el cambio, mete el cambio. Buen día. En esta mañana nos reunimos aquí en el Salón Monaguillos de la Biblioteca Débora Arango del municipio de Envigado para conocer los análisis de los resultados del estudio exploratorio sobre el comportamiento ciudadano asociado a la movilidad segura, sostenible, eficiente e incluyente para el municipio de Envigado. Este estudio se contrató mediante el código ENB 0831-042-18 y fue elaborado por la firma consultora Gema Mejía Izquierdo. En el análisis de la información participó Eric David Pérez, magíster en Economía, y la directora del estudio fue la doctora Catalina Zuluaga Pérez, metodóloga con maestría en Educación. Ella nos presentará los aspectos más destacados de este estudio. Presentamos los resultados ante la Secretaría de Movilidad, invitados especiales que participaron en los grupos focales o que hicieron parte del proceso en algunas de las instancias, y damos la bienvenida a todo el equipo de la doctora Sara Cristina Cuervo Jiménez, secretaria de Movilidad del municipio de Envigado. Bienvenidos. Vamos a tener una presentación inicial a cargo de la doctora Catalina, luego una sesión de preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días. En el análisis de los resultados del estudio exploratorio, que comienzo por presentarles la caracterización de la población en, digamos, sus líneas generales. Queremos que sepan quiénes fueron quienes contestaron esta encuesta y la ficha técnica de la misma. El estudio es exploratorio. Es importante anotar en ese sentido que un estudio exploratorio no tiene pretensiones explicativas del comportamiento, pero sí le da luces a la Secretaría y a todas las autoridades locales para que puedan hacer una planificación estratégica con base en los hallazgos de este estudio. El estudio estuvo soportado principalmente en una encuesta, la encuesta de cultura ciudadana asociada a la movilidad, pero también se desarrollaron algunos grupos focales con, digamos, personas específicas del municipio, representantes del gobierno, pero también representantes de instituciones educativas, de agentes de espacio público y agentes de tránsito y transporte. Siguiente. En la caracterización de la población tenemos entonces acá la primera gráfica que refleja la edad de los encuestados.
Tuvimos población de 14 años en adelante. Hicimos un especial cuidado con que todas las personas fueran residentes de Envigado o que mínimamente tuvieran su grupo familiar primario viviendo acá en Envigado para poder garantizar, digamos, que la percepción y los comportamientos de las personas encuestadas reflejaran realmente, digamos, las características del municipio en ese sentido. Siguiente. La participación por sexo en la encuesta es la que tienen en la diapositiva. Tuvimos entonces un porcentaje un poco mayor de hombres que de mujeres en la encuesta, pero digamos que es equitativa la participación por sexo de las personas que fueron encuestadas. En estrato socioeconómico, entonces también una distribución, digamos, equitativa, aunque la muestra del estudio es aleatoria. Lo que quiere decir aleatoria es que es al azar. Entonces no se podía, digamos, escoger la población por el grupo socioeconómico. Sin embargo, como se estableció la encuesta en todas las zonas de Envigado demarcadas por domicilios, entonces eso hace que la participación socioeconómica sea también equitativa. Nosotros diseñamos unos perfiles para desarrollar esta encuesta. Las personas debían escoger en qué perfil se ubicaban para después poder hacer un análisis cruzado de comportamientos de acuerdo con el perfil que cada uno de los encuestados escogía. Y entonces tenemos como perfiles para participar en la encuesta el perfil de peatón, de conductor de transporte público, conductor de transporte privado, ciclista y motociclista. Cada persona que desarrollaba la encuesta debía escoger uno de estos roles, como les digo, y eso nos facilitaba el análisis cruzado de algunos comportamientos con respecto a los roles que se asumen en las vías. Bueno, esta ya es, digamos, la estadística con respecto a esos perfiles. Entonces, si ustedes ven, la mayor parte de nuestros encuestados se ubicaron dentro del perfil peatón, y el perfil peatón quiere decir que puede movilizarse pues tanto con un desplazamiento a pie, pero también usando transporte público, digamos, preferencialmente. Bueno, devuélvete un minutico, por favor. Esta gráfica es importante en el sentido de que la variable comportamientos metodológicamente es un poco difícil de evaluar, siempre hay que delimitarla, hay que tratar de entender que en el comportamiento influyen muchísimas variables, y eso es lo que comienzo entonces a explicar a continuación, ahí a partir de la siguiente. Para hacer el análisis de la información voy a leer unos apartes del informe que fue entregado, ahí, no, la que sigue. Se pasa sola. Retomo entonces la presentación. Tienen una falla técnica en este momento, mientras la resuelven yo les voy comentando
¿Cómo fue que se hizo, digamos, el marco teórico que dio lugar a este estudio? Porque es importante que ustedes conozcan algunos aspectos para que puedan comprender la manera también como se analizó la información que salió de la encuesta. Resulta que el marco teórico con el que nosotros nos acompañamos para este ejercicio fue el de cultura ciudadana. La concepción de cultura ciudadana es una concepción que está obligada a la gestión pública en ciudades como Bogotá, también en ciudades como Medellín. Se han hecho estudios de cultura ciudadana y digamos que es un enfoque que permite mirar el comportamiento desde unas dimensiones claras como es la tolerancia, la solidaridad, la confianza, la percepción de seguridad, la cultura de legalidad o de ilegalidad en las personas, y desde ahí nosotros construimos nuestro marco teórico. Entendemos que el comportamiento en movilidad también está ligado no solo a la cultura ciudadana, sino también a unas competencias en movilidad. Esas competencias en movilidad están definidas ya desde hace unos años por el Ministerio de Educación Nacional para ser llevadas a los espacios formativos. Las competencias en movilidad se encuentran para consulta de todos ustedes dispuestos en la guía que se llama Saber Moverse. Y en esa guía se habla de unas competencias específicas que todos deberíamos tener a la hora de movilizarnos por los espacios públicos y que esa movilización, digamos, en su formación, en su educación, es responsabilidad de todos. Toda la sociedad debería hacer esfuerzos comunes por la educación en cuanto a la movilidad. Se responsabiliza entonces a las familias, se responsabiliza también a las instituciones educativas, a los espacios de educación no formal, a los medios de comunicación, en general a todas las personas que en la sociedad hacemos un, digamos, rol de liderazgo. Deberíamos conocer estos documentos de base porque son los que nos permiten formar a las nuevas generaciones en todo el tema que tiene que ver con movilidad. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, entonces les cuento que nosotros definimos 4 categorías teóricas para poder interpretar los resultados de la encuesta. Esas 4 categorías, todas, digamos, están planteadas desde la observación de los comportamientos, diferentes tipos de comportamientos en los ciudadanos de Envigado relacionados con la movilidad. Quisimos dejar una categoría también para las actitudes y las creencias que tienen que ver con la movilidad, porque digamos que el comportamiento uno no puede decir que uno tiene un comportamiento simplemente porque sí. En los comportamientos median las creencias, median las actitudes, median los conocimientos. Entonces nosotros teníamos que también llevar un poquito el análisis un poco más allá, no quedarnos solo en el comportamiento, sino también tratar de precisar algunas actitudes que influyen en el comportamiento en las vías. Entonces voy a comenzar por esa categoría, la categoría número 1 que se llama la anterior, exacto, la categoría que es actitudes y creencias que refuerzan los comportamientos en las vías. En la diapositiva está, digamos, lo fundamental que encontramos en esta categoría, sin embargo yo voy a leer algunos datos que son relevantes dentro de estos hallazgos. Dentro de las actitudes que nosotros encontramos como fuertes en la población encuestada se encuentran la necesidad de aprobación y la resistencia al cambio. La necesidad de aprobación es, digamos, la manera como nos comportamos, no como desde nuestros valores y nuestros principios, sino desde la posibilidad de encajar en un grupo social, tener reconocimiento en un grupo social. Y, digamos, la resistencia al cambio tiene que ver con los miedos y con la ausencia de conocimiento que hace que uno se instale en una conducta y que no quiera modificarla porque siente que va a haber algún efecto negativo con la modificación. Esas 2 actitudes nosotros las rastreamos, también rastreamos la actitud individualista. La actitud individualista, por supuesto, tiene que ver con la manera de proceder basado solo en intereses personales, en la propia, digamos, gratificación, en la propia satisfacción, y las 3 actitudes se encontraron, digamos, altas en los resultados de la encuesta. La necesidad de aprobación y resistencia al cambio está sobre todo en los grupos poblacionales de adolescentes, pero también en la de conductores públicos. Es importante que ustedes conozcan que el gremio de conductores públicos, tanto de ocupación taxistas como de ocupación conductores de bus y buseta, son quienes más tienen, digamos, altos índices en estas actitudes negativas de resistencia al cambio y necesidad de aprobación. ¿Qué quiere decir eso? Que parece que en el gremio de conductores existiera una forma de comportarse que hace que los demás quieran ajustarse a ellas para poder encajar dentro de ese gremio. Eso también se da en los taxistas y, como les digo, también se da mucho en los adolescentes.
A pesar de que esas son las cifras de, digamos, de las actitudes negativas, también es muy importante que se sepa que la Secretaría de Movilidad ha generado un cambio de actitud en algunas personas de las que fueron encuestadas, y ya les voy a presentar las cifras. Cuando nosotros levantamos esta categoría, la relacionamos conceptualmente con las dimensiones de cultura ciudadana llamadas solidaridad, tolerancia, porque para explicárselos de manera pues lo más claro posible, digamos que si yo encuentro en la población mucho individualismo, mucha necesidad de aprobación y mucho, esa manera de proceder solo basada en los propios intereses, eso va en contra de la solidaridad y eso está marcado por la intolerancia, ¿verdad? Entonces, en ese cruce de variables nosotros encontramos que hay solamente una que está dentro de las de cultura ciudadana, que es la variable de confianza, que es la que sí encontramos alta en nuestro estudio. Y esa confianza está dada en que las personas encuestadas encontraron que la Secretaría de Movilidad de Envigado en el periodo de 2016 a lo que va de 2018 ha hecho una labor pedagógica, comunicativa y de control importante que ha impactado, digamos, su manera de comportarse en las vías. Se los voy a representar de una manera más clara. Ustedes pueden ver el plegable que tienen en sus manos, y todos lo tienen, desde la pregunta número 17 hasta la pregunta 21. Están los resultados de las preguntas específicas que nos permiten medir la confianza que está generando la gestión de la Secretaría de Movilidad de Envigado en la población, en los envigadeños. Entonces, voy a leer cómo lo tenemos en el informe. Dentro de las dimensiones de cultura ciudadana homologadas a estos indicadores, la de solidaridad y la de tolerancia son las que mayormente se encuentran afectadas. Pero la dimensión de confianza está haciendo una diferencia importante dentro de la población encuestada. De ellos tienen una concepción positiva de la autoridad de movilidad del municipio, el 64% de la población. También consideran pertinente trabajar en torno a este enfoque que es preventivo y no sancionatorio, y además informan que estas acciones han logrado cambiar la manera como se movilizan, siendo más atentos a los peatones y a las personas vulnerables en las vías. Esa es una percepción del 84% de la población encuestada. Entonces, digamos que a pesar de que hay unas actitudes que son negativas, que permanecen en la población, que siguen siendo fuertes estadísticamente hablando, podríamos decir que esa otra percepción de confianza, que esa otra acción comunicativa, pedagógica y de control que está ejerciendo la Secretaría de Movilidad comienza a compensar ese indicador. Nosotros aquí en el estudio les sugerimos, lo voy a leer textualmente, el contrapeso que hace la confianza a las actitudes de intolerancia y poca solidaridad es un impacto que puede medirse en futuras versiones de este estudio para mirar su incremento, y si este puede correlacionarse positivamente con las cifras de siniestros y accidentalidad. Es decir, si en algunos años la Secretaría evidencia una baja en la accidentalidad o en los siniestros, en tránsito y transporte podría tratar de correlacionar esa baja con el impacto que ha tenido en el tiempo esta campaña, esta acción comunicativa y esta acción pedagógica, si se mantiene en la misma línea, y ya con los datos que tienen en esta primera medición, ese ejercicio podría ser también válido estadísticamente. Entonces es una línea de acción que le sugerimos desde el estudio a la Secretaría de Movilidad y demás, actores de planeación estratégica del municipio. Bueno, para concluir esta categoría, pues quiero también explicarles pues que nosotros en el informe sí decimos que poco se ha ahondado hasta ahora en los factores actitudinales que tienen que ver con maniobrar un vehículo, y es claro que las actitudes sondeadas hasta este punto reflejan su importancia en el comportamiento en las vías. Y ahí es más como un asunto también como de política pública, pues yo sé que no es municipal, pero sí tuve la oportunidad de acompañar una consultoría que hizo el Ministerio de Transporte para, reevaluar qué era lo que tenían que enseñar las escuelas de enseñanza automovilística, y ahí nosotros hicimos un ejercicio también en este sentido, y era ubicar qué es lo que no se está enseñando, qué es en lo que no se está educando
a las personas que se les entrega una licencia. Y encontrábamos allí, también lo respaldamos, digamos, lo puedo decir en este momento porque lo respaldo con los resultados de esta encuesta, y es que es muy poco o nada lo que se toca acerca de las actitudes, tanto en los procesos formativos cuando se entrega una licencia, como en los procesos de evaluación, cuando ya se va a expedir ese certificado que le dice a una persona que es apta para conducir un vehículo. Esos certificados, esas evaluaciones se hacen siempre en términos de los conocimientos que adquiere una persona sobre las señales y demás, y también se hace en términos de, por ejemplo, la habilidad que le observan para conducir o la pericia, pero no se ha llevado al nivel que se tiene que llevar, y es que hay que tocar el tema de las actitudes, el tema de las emociones, porque estamos viendo que realmente esas dimensiones son importantes, son casi que explicativas de la mala conducta que se tienen en algunos actores en las vías. Bueno, quiero cerrar esta primera categoría con las palabras del director regional del Ministerio de Transporte, señor Luis Carlos Zapata, quien fue entrevistado por nosotros para este estudio, y dice: en Envigado veo mucha cultura, se ha hecho mucho esfuerzo por cambiar comportamientos, por culturizar lo que es la cultura vial. Todas las campañas que se ven en las calles y la señalización de los espacios peatonales para mí son únicos, no los tiene Medellín. Yo siempre coloco Envigado como modelo porque se le está dando el respeto al peatón. Las vías eran para los vehículos y se le está dando prioridad a los peatones. Cambiar esa cultura de lo público. Bueno, finalmente también quería darles la cifra específica de la actitud individualista, ¿cierto? Digamos que esa actitud individualista es la que prima a la hora de escoger el transporte particular por encima del transporte público, a pesar de que el transporte público acá en Envigado, ahorita también les muestro el dato, tiene un uso de más del 40%, las personas que no lo usan, digamos, lo que se alcanza a explorar es que no lo hacen por razones de comodidad y también por percepción de seguridad. Entonces, en el estudio recomendamos tanto a las agremiaciones, a las empresas de transporte y a la labor que hace la Secretaría de Movilidad directamente con estas empresas, a que traten de llevar ese tema a sus agendas, y es cómo pueden los usuarios de transporte público comenzar a percibir más comodidad y más seguridad en sus desplazamientos para que ese uso se vuelva preferente. En este momento sigue siendo entonces preferente para las personas el uso del transporte privado. El dispositivo entonces emocional que se logra afectar cuando el actor vial percibe comodidad y seguridad en su transporte es un elemento que debe ser más analizado e integrado a los servicios de transporte público. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre esta categoría? ¿Está claro? ¿Sí? Okay. Bueno, voy a continuar entonces con la segunda categoría de información, que es la de comportamientos inadecuados en las vías, pero aceptados culturalmente. Nosotros lo que hicimos acá fue, digamos, tomando también como base el esquema teórico de cultura ciudadana de Antanas Mockus, fue, digamos, hipotéticamente plantear que hay unos comportamientos inadecuados en las vías y que todos los observamos día a día, que hacen parte de nuestro contexto, están como permanentemente con nosotros y se nos han vuelto, pues digámoslo así, paisajes, ¿cierto? Entonces pusimos en las encuestas una serie de comportamientos inadecuados, les pedimos a las personas que miraran de esos comportamientos cuáles creían ellos que eran de acuerdo al rol, o sea, dependiendo si yo soy conductor, si yo soy motociclista, si soy ciclista, si soy peatón o si soy transportador, digamos que dependiendo de ese rol que escogieran, cuáles eran esos comportamientos inadecuados que ellos creían que eran, digamos, los más frecuentes. Ese resumen de esa pregunta la tenemos en el plegable, en la pregunta 27. Lo pueden observar. Y entonces también les decíamos a las personas en la encuesta que trataran de ubicar esas conductas que estaban escogiendo ahí, dónde las habían aprendido, dónde era pues que habíamos aprendido como tanta ilegalidad, ¿sí? Y digamos que en ese sentido la población pues responsabiliza el mantener y reforzar esos comportamientos a los microsistemas barriales, pues a los entornos barriales, a los barrios,
a los barrios. Los barrios de Envigado, entonces, en general, están teniendo ahí un impacto importante en la forma como se empieza a sostener el comportamiento inadecuado en las vías. El 78% de las personas dicen que los barrios de procedencia son la cuna de ilegalidad. En el sentido en que responsabilizan estos entornos del aprendizaje y validación cultural de una serie de comportamientos que van en contra de la normatividad vial y por ende del bienestar colectivo. Cuando nosotros planteamos esta categoría, digamos que teóricamente la analizamos con una competencia de la de movilidad que se llama comprensión del entorno. Cuando uno va a trabajar, digamos, comprendiendo el comportamiento en la movilidad, uno tiene que entender que el comportamiento responde a factores territoriales, a factores culturales, que si bien el asunto de la señalética, que es todo esto lo que se encarga como de estudiar cómo deben ser las señales y símbolos para los desplazamientos y la movilidad, para que lleguen a las personas, para que se entiendan, si bien esa señalética siempre ha buscado un lenguaje universal, ¿sí? O sea, que le llegue a todo el mundo por igual, es importante también que se empiece como a preguntar un poco de esa señalética por cómo llegar al entorno a partir de las señales, ritos, idiosincrasia del entorno, y en este caso la encuesta nos está diciendo que hay que ir casi que a los barrios y mirar cómo esos referentes de cultura se instalan en los barrios desde que los niños son muy pequeños y se vuelven comportamiento cotidiano y natural el hacer una cosa que es ilegal, ¿cierto? Pero que digamos que es aceptada social y culturalmente. Entonces dice, la competencia de comprensión del entorno, ya que esta hace alusión a que la movilidad es un asunto territorial que se marca por la cultura y la costumbre. Esta competencia recuerda que la señalética debe tener que ver con lo universal, pero también con el lenguaje que le es familiar al usuario en las vías. Todos los encuestados, 100%, reconocen que estos comportamientos hacen parte de lo local, que los han aprendido y que se mantienen en sus entornos cercanos. Llama aquí mucho la atención que son los taxistas. Digamos, el único gremio, nosotros tenemos la población ubicada por edad, por perfil, pero también por ocupación. Entonces ahí quisimos rastrear un poco si habían algunos gremios que decían que esas conductas también estaban instaladas en sus compañeros de trabajo o que se mantenían ahí, que se soportaban pues como desde ese compañerismo que hay veces con las personas con las que uno trabaja y que entonces eran esos entornos los que sostenían la conducta. La encuesta nos muestra que de todos los gremios que habían en la encuesta, solamente el de taxistas afirma que sí, que efectivamente el gremio de taxistas hace que se sostengan comportamientos en la ilegalidad. Y ahorita les voy a contar cuáles son esos comportamientos, aunque ahí están en la pregunta 27, ¿sí? Los podemos leer, los tienen ahí ustedes en el plegable. El comportamiento del que más se responsabiliza al motociclista es invadir el carril ajeno. Del que más se responsabiliza al peatón es no pasar por las cebras. La conducta del que más se responsabiliza al conductor de transporte público es exceder la velocidad. Al de carga pesada es intimidar con el tamaño del carro para invadir carriles. La conducta que se responsabiliza al conductor de vehículo particular es exceder la velocidad y a los ciclistas de no utilizar ciclorrutas y no usar implementos de seguridad. Bueno, acá hubo algo que también nos llamó mucho la atención y es que la conciencia del comportamiento inadecuado del otro dependía mucho del propio rol en el que se estaba contestando la encuesta. Voy a poner un ejemplo. Cuando se le pregunta al peatón cuál es el comportamiento que le parece más problemático del conductor de transporte público, el peatón dice que es el exceso de velocidad. Pero si yo se lo pregunto a otro actor diferente, por ejemplo, a otro conductor, pero de vehículo particular, ¿qué es lo que más hacen mal los conductores de transporte público? Me dice que es invadir el carril. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo veo en el otro está marcado por cómo yo actúo en la vía. Seguramente al peatón le preocupa la velocidad del carro, ¿por qué? Porque lo puede atropellar, ¿cierto? Pero ¿por qué es más fácil que lo atropellen? ¿Qué hará el peatón que lo expone a ser atropellado? Exactamente, porque el peatón en sí mismo ya tiene también una idiosincrasia de cómo actúa el peatón, ¿sí? Y el peatón cómo actúa según la encuesta, se pasa por donde no es, no respeta la cebra, no respeta el semáforo peatonal,
no hace el cruce por el paso seguro acá que pusieron en Envigado. Entonces, en ese sentido, digamos, como yo percibo la conducta del otro es desde cómo yo actúo, ¿verdad? Y yo estoy esperando siempre el cambio, o sea, que cambie el otro, que cambie el taxista, que cambie el conductor de transporte público, pero no cambio yo en mi manera de proceder, ¿sí? Cuando nosotros encontramos estas tendencias, porque ya se vuelven tendencia cuando la mayor parte de la población los relaciona de esa manera, encontramos que ahí se empieza a configurar lo que en investigación denominamos una representación social. Una representación social es como lo que se piensa sobre alguien o sobre algo. Por ejemplo, acá hay una representación social del traqueto. Eso de traqueto, en otra parte a lo mejor no se sepa ni qué es, ¿cierto? En eso ni qué significa, ni qué dice esa palabra. Pero acá hay toda una representación social de lo que quiere decir traqueto. Y esa representación social predispone a una acción, ¿sí? Si a usted le dicen, hey, ese man es traqueto, ¿usted qué hace? A ver, Andrés, ¿vos qué haces? Uno empieza como a mirar, ¿cierto? A ver, ¿dónde está como la ropa, cómo es la plata, el reloj, la novia? ¿Sí? O como con susto, porque estoy aquí, me puede pasar algo. Eso es una representación social, es un sesgo, es decir, una manera de percibir al otro que está sesgada, pero bien, sesgada quiere decir que es errada, porque yo realmente no sé nada sobre esa otra persona, pero que está marcada por la cultura y la costumbre. Entonces, lo que nosotros identificamos en esta encuesta es que ya hay una representación, por ejemplo, del motociclista. El motociclista en Envigado ya es algo. ¿Y qué es ese algo? Atravesado, ¿sí? Imprudente. Ese es el motociclista, es ese, no otro, es ese. También lo tenemos aquí ya, digamos, analizada la información de que ya hay representación también sobre el conductor de transporte público y hay representación sobre el peatón y sobre el de transporte privado. Entonces, ¿qué se hace con esas representaciones? Ustedes pensarán, bueno, eso ya se sabía. ¿Y eso para qué sirve? Sirve porque, en primer lugar, cuando la representación social se instala, la cultura se naturaliza. ¿Qué quiere decir eso? Lo preguntamos aquí en el estudio. Cuando la autoridad, por ejemplo, de tránsito y transporte, bueno, aquí hay algunos, se los va a preguntar, ven ese tipo de conductas, ¿sí? Que ya hace parte de esa idiosincrasia de lo que es un taxista o de lo que es un motociclista, ¿qué se hace ahí? ¿Eso se ve como ilegal o no? ¿O eso se ha naturalizado? ¿Sí? O eso se ha naturalizado, o eso se ha vuelto parte de nuestro cotidiano. Entonces es una pregunta, pero también para que en estudios posteriores de este tipo se le haga seguimiento a la representación social, porque es que la representación social también se puede cambiar, eso también se puede modificar, y ahí el efecto potente lo tiene la educación, ¿cierto? La educación es quien logra transformar, digamos, lentamente el asunto de las representaciones sociales. Entonces ahí les voy a leer en esa partecita las palabras de Sergio Alberto Ríos, director de Obras Públicas del municipio, quien se pronuncia al respecto en este estudio. Dice: el tema que más nos ha preocupado a nosotros es el tema cultural. Es muy complejo porque nosotros estamos acá en el país e incumplimos todas las normas de tránsito. Nos vamos para otro país y cumplimos todas las normas. Aquí no hay un comportamiento claro en cultura, pero en otra parte uno ve y premia esa cultura. En cambio acá el tema de la cultura aquí no es posible. Si no es a punta de garrote, no funcionan las cosas. La gente sí ve el guarda y ahí sí guarda el teléfono, pero si no los ve, habla por celular. Es un tema de conciencia y eso es muy difícil de trabajar. Nosotros en el Megaplan siempre hemos establecido que es un tema que se debe intervenir desde muy pequeños. Es un tema que va mucho más allá de un viaje. El tema de movilidad es el que siempre se debe abordar. En ese sentido, entonces también recomendamos, a partir de que se demuestra la existencia de unas representaciones sociales sobre el rol que se actúa en la vía y cómo esa manera de concebir al otro predispone para la toma de decisiones a la hora de movilizarse, por lo que a unos sectores viales se les vincula directamente con ciertas clases de imprudencia o de ilegalidad, mientras que a otros no. En este sentido, es importante precisar, por ejemplo, qué se hace
¿Qué hace la entidad de control cuando observa estos comportamientos? Indagar si las autoridades perciben estos comportamientos y los han naturalizado o si digamos, se actúa frente a ellos. Y a posteriori, en un estudio similar, podría profundizarse en la forma en que estos comportamientos son aprendidos y reforzados por imitación cuando se hace, digamos, las primeras actuaciones en la vida. Es decir, a usted en la academia le enseñan muy bonito, si la academia es buena, si está de buena, le dan sus clases prácticas, sus clases teóricas, pero entra a la vía y lo que está aprendiendo es a imitar. ¿Y a quién está imitando? Está imitando no el comportamiento, puede que no imite el comportamiento adecuado, pero sí va a imitar el inadecuado porque ese es el que está ligado a la representación. Es que todas las motos se atraviesan. Ahí les dejo a los que hacen acá las campañas para que piensen cómo empezarle a cambiar esa cultura al otro, de que la moto es el del atravesado, de que el conductor del transporte de vehículo público es el acelerado, ¿sí? De que el peatón es el imprudente, porque cambiar esas representaciones significa cambiar también la cultura. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta categoría? ¿Está claro? Bueno, voy a continuar. Con la siguiente, comportamiento conforme a la ley y a la normatividad. Acá voy a ser más breve. Básicamente, a ver, una cosa es que yo tengo una disposición a comportarme muy bien en la vía. El indicador que nosotros medimos se llamaba así, disposición a actuar conforme a la ley. Y ahí, pues, más del 90% de la población decía sí. Yo creo en la norma es muy importante, la norma hay que acatarla, estoy dispuesto que sancionen al que tienen que sancionar, la autoridad existe para eso, y esa es la disposición, pero una cosa es disponerse y otra cosa es actuar, ¿sí? Y hasta ahorita les vengo diciendo que en los comportamientos no influye solo la motivación o lo que yo quiero hacer o el deber ser, sino que influye la actitud, influye la creencia, influye el conocimiento. Ya les hablé de actitudes y creencias, ahora les voy a hablar de conocimiento. En la mayoría de los encuestados se observa poco conocimiento a nivel de cultura ciudadana. Nosotros este aspecto lo profundizamos en los grupos focales. ¿Qué son los grupos focales? Son unas reuniones con actores clave del municipio que nos permiten a nosotros contrastar información. Entonces nosotros hicimos grupos focales con instituciones educativas. Y ahí, oh sorpresa, ¿cierto? Que, digamos, vemos que este público, que es un público tan estratégico, crítico y sensible para trabajar la educación vial, que es el público de las instituciones educativas, es decir, los niños, las niñas, los adolescentes. Nosotros estuvimos en 3 instituciones educativas con niños desde 14 años haciendo entrevista y grupo focal, y ahí nos damos cuenta que en ninguna de las 3 instituciones que hizo parte del estudio hay, digamos, en los niños, ¿verdad? No puedo decir que en las instituciones no lo hay, pero en los niños no hay una conciencia ni un conocimiento claro sobre lo que es la educación vial, ni la cultura ciudadana. Entonces, por ejemplo, les voy a leer. Se indagó sobre algunos conceptos relacionados con la movilidad y en general los participantes de las 3 instituciones educativas que sirvieron de muestra para estos fines expresaron su falta de conocimiento en el tema de cultura ciudadana para la movilidad. Pero aún así reconocen conductas adecuadas e inadecuadas, pero dicen que es labor de las familias educar a nuevos ciudadanos y ellos no vinculan, el saber moverse con la escuela. Ellos no logran hacer esa relación que debería haber y que por ley está planteado que debe ser así, que las escuelas enseñen educación vial y ellos no encuentran ahí esa formación. Entonces, por ejemplo, un niño dice, se le pregunta a un estudiante sobre el proyecto de educación vial, no lo conozco, aunque hay veces sí nos dan charlas los que vienen de tránsito. ¿Sí? Entonces probablemente desde la Secretaría han llevado acciones a los colegios, ¿no? Pero digamos que son acciones que ellos ven aisladas y las ven sueltas porque no reconocen como un continuo, digamos, proceso de formación en temas de cultura ciudadana relacionados con la movilidad. Hablo por los estudiantes, por supuesto, que fueron nuestra muestra. Otro niño, por ejemplo, dice que el proyecto de educación vial es darle a entender y orientar a los educadores cómo debemos utilizar un vehículo, las consecuencias al darle el mal uso. El colegio en sí busca darnos a entender cómo nos debemos comportar al manejar.
Entonces miren la concepción que tiene un niño de lo que es educación vial, educación para manejar un vehículo, ¿sí? Nada que ver con saber moverse, ¿no? Nada que ver con la movilidad, nada que ver con el desplazamiento. Entonces ahí hay una confusión. Pero este está todavía más confuso, dice. Otro estudiante expresa que el proceso es bueno, pues el de educación vial, pero es muy peligroso, porque por aquí hay muchas vías principales, y eso no es tan bueno para los de sexto y séptimo porque son pequeños y muy traviesos. Entonces uno piensa, ¿qué entiende ese niño por educación vial? ¿Sí? ¿Por qué considera que la educación vial es un proceso peligroso? ¿Sí? Entonces ahí decimos que se deja ver un vacío en los procesos de formación en las instituciones educativas sobre el tema, y aunque es referente de política desde el marco de las competencias ciudadanas en la educación, que son pues, de obligatorio cumplimiento desde el 2002, y en el año 2003 hubo directiva ministerial número 13 que obliga a las instituciones educativas públicas y privadas del país a hacer procesos de educación vial vinculados al currículo oficial. Entonces ahí también hay un incumplimiento en este sentido, o por lo menos si se está haciendo el proceso, no se está haciendo de manera contundente, no está impactando ni los imaginarios, ni los conocimientos, ni las creencias de los niños. Entonces ahí hay un marco de actuación bien grande para ustedes. El asunto de la educación vial es un proceso crítico que al parecer no ha tenido suficiente importancia en los currículos escolares, y es necesario, además de mejorar este hecho, hacer un complemento de extendiendo estos procesos de formación a las juntas o asociaciones comunales o barriales, ya que desde este estudio se explora que el 78% de los encuestados responsabilizan los microsistemas barriales de generar, aprender y reforzar muchas de las conductas inadecuadas en las vías. Entonces, de educación estamos mal, de educación estamos bien. ¿Quieres participar? Le dan un micrófono al señor, por favor. Bueno. Mi nombre es Horacio Jaramillo, hago parte del Comité Zonal de la Zona 9 y soy también miembro del Consejo Consultivo Territorial. Me queda la inquietud en ese sistema de educación, que esto es de un entorno totalmente cultural. En este proceso me queda la inquietud en lo que acabas de explicar. A uno le gustaría como ciudadano del común conocer, aquí hay varios actores involucrados. ¿Qué respuesta dio la Secretaría de Educación con respecto a esto? Porque es que eso no se ven los famosos, van los guardias de tránsito puntualmente, hacen una charla, pero eso no define como un proceso que tenga como una continuidad y donde puedan tener como los estudiantes unos indicadores de cuál ha sido su comportamiento en cultura ciudadana y en el aspecto de movilidad. ¿Qué respuesta dio la Secretaría de Educación con respecto a eso, sabiendo que es por legislación, que es obligatorio, que se debe hacer, pero no se hace? Ok, entonces en principio le explico que como la encuesta era de comportamientos asociados a la movilidad en el municipio, en todo el municipio, y la muestra era aleatoria, es decir, al azar, no se especificaron actores para esta encuesta, ¿sí? Sí entrevistamos a profundidad a algunas personas representantes del gobierno local, ¿cierto? Pero ahí no está incluido el secretario. Los estudios apenas se arrojaron en este momento, o sea que la pregunta viene, ¿no? Digamos que en el momento en que se hicieron las entrevistas tampoco conocíamos nosotros qué iba a arrojar esto, ¿verdad? Apenas en este momento se están conociendo los resultados, apenas en este momento se va a hacer divulgación, ¿sí? Y creo que ahorita es que viene la pregunta para las instituciones y para el secretario, esperemos a ver qué nos contesta, ¿cierto? De todas maneras, tampoco podemos responsabilizar, digamos, a la institución por lo que responde un estudiante o varios, nosotros pues focalizamos a varios, pero sí lo que queda claro es que si el proyecto se está haciendo, no está generando los impactos que deberían generarse en la cultura, en las creencias y en los conocimientos ligados a la educación vial, porque mira cómo contestan, ¿cierto? Entonces yo creo que apenas la pregunta se viene para rectores, para profes, para las especies en general y la secretaría, ¿verdad? De pronto no es que uno trate de involucrar o acusar a X de personas, no. Hay una institución y hay una legislación. La legislación no apareció ayer por la mañana. Esto viene desde más atrás. Tiene de más de 10 años. Pero no se cumple. Es así. Es así, y de hecho miren que acá incluso el estudio nos muestra que es que hay que llevarla a los barrios.
que puede que haya que seguirla haciendo y de manera mucho más contundente en las instituciones educativas, pero que sigue siendo insuficiente. Porque el muchacho, por ejemplo, el muchacho del Salado aprendió una cosa en la institución, estoy segura, porque conozco la gente que trabaja allá y es muy buena. Pero sale de allá, ve al compañerito pegado del carro, sí, que por eso fue que se inspiró ahorita le preguntamos a la secre, ¿cierto? Creo que fue por los niños del Salado que se pegaban de los camiones, sí. Entonces puede que él aprenda una cosa en la institución, pero sale y ve a sus amigos desplazarse así, y entonces ahí hay otro tipo de conducta para imitar, y fuera de eso hay necesidad de aprobación, entonces ahí la formación es insuficiente. Por eso estos procesos de formación hay que llevarlos a los barrios. Esto es contundente en esta encuesta. Buenos días a todos, mi nombre es Julio Berríos, de Zona 10, específicamente Acción Comunal del Chocho. Me parece que es algo como grave que se califique con 0. Yo tengo 3 nietos, y ellos, el de 2 y hasta el de 5 años, me dan clases de educación vial. O sea que calificar con 0 me parece pues un absurdo. Es como cuando en la universidad el profesor calificaba con 0, que al menos le ponían a uno 1. Sí, por eso, digamos que por eso el alcance de este estudio es exploratorio, se hace según una muestra, ¿sí? Digamos entonces que de acuerdo a la muestra podríamos decir que nos rajamos en educación, de acuerdo a la muestra pues con la que hicimos el estudio. Digamos que las características de validación de la muestra desde el punto de vista estadístico, de la confiabilidad de los resultados, de cómo se hacía la exploración, pues están validados metodológicamente. Ahí uno lo que podría decir es que en el universo de todas las instituciones educativas de Envigado y de todos los estudiantes, qué bueno que hayan algunos que no presentan ese comportamiento, ¿verdad? La señora. Mi nombre es María Cristina Palacios, también soy de la zona 10 por el lado del Escobero. En las escuelas y en los colegios que tenemos en el Escobero les enseñan todo esto de la parte vial. Y entonces esta encuesta la hicieron en una sola zona o no, varios. El grupo focal con estudiantes se hizo en 3 instituciones educativas, en 3, ¿sí? Del municipio. La encuesta adolescentes sí se aplicó en todas las zonas del municipio. Entonces está contrastada la información de la encuesta, que está desde 14 años en todas las zonas del municipio, con la participación de los chicos de las instituciones educativas, ¿sí? Por eso también esto hay que entenderlo en el contexto, ¿sí? De lo que contesta un estudiante. Es que por eso vuelvo a precisar que yo no puedo decir que no se enseña, pero sí puedo decir que no se está aprendiendo, de acuerdo a lo que dijeron los niños, ¿no? No puedo decir que las instituciones no hacen su tarea, no puedo decir que los profes no la hacen, que el secretario no la hace, pero puedo decir a ciencia cierta por los resultados de la encuesta que no lo están aprendiendo con la contundencia que lo deberían aprender. ¿Sí? Ok. Enseñar y aprender son cosas distintas, ¿sí? Por ahí, ¿quién quiere participar? Mi nombre es Héctor Antonio Gómez, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal Las Vegas. En nuestro territorio o en nuestra zona tenemos los centros educativos más relevantes. Y yo entiendo de que la problemática de movilidad en el sector es el estacionamiento de carros en las vías. Arreglaron las aceras para que los vehículos no se montaran a las aceras y sin embargo así se montan para esperar los estudiantes para que se monten a su vehículo, y entonces la enseñanza empieza desde casa, desde sus papás. Mire la imprudencia que están haciendo y mire que a toda hora es voy de afán. ¿Sí me entiende? Entonces mira de que la problemática empieza desde tu casa, y si tú no educas a tu hijo y le dices, bueno, te recojo a tal hora y te vas a comportar bien y nos vamos a ir porque sabe una cosa, porque el tránsito está congestionado, pero si tú te pones a observar en la zona, las horas pico, de que es donde recogen los estudiantes, donde los entregan,
es caótica y le venimos trabajando, pero ha sido imposible. Ahí es donde cobran importancia los asuntos de cultura, ¿verdad? Los asuntos de cultura ciudadana, que es lo que nos tiene acá a todos sentados. ¿Ya? Ok, voy a continuar entonces con el análisis de la última categoría, la siguiente, que es la de comportamientos que apuntan a la movilidad sostenible y eficiente, y esto sí tiene que ver es como con lo que se quisiera, con lo que se visualiza a futuro, con digamos lo que son las metas, tanto del plan de desarrollo como de este plan, el plan de megamovilidad, se llama, el megaplan, y tiene que ver también con todos los ejes de política pública a nivel, pues yo diría que mundial. Se espera y se aspira que las ciudades vayan avanzando en invertir esa pirámide de movilidad, donde digamos los principales y primeros actores sean los peatones, donde se le dé muchísima cabida al transporte público porque permite movilizar más personas, porque el transporte público, si fuera pues digamos nuestra primera opción, disminuiría la cantidad de vehículos en las vías. Entonces en este orden de ideas, en esta categoría quisimos rastrear qué tan lejos o qué tan cerca estábamos de estos comportamientos sostenibles, digamos que también permiten una movilidad más incluyente, pues más eficiente y por supuesto más segura. En ese sentido, entonces, a ver, vuelvo a repetir algo, creo que es importante repetirlo siempre, y es que una cosa es la disposición o la percepción sobre algo y otra cosa es la acción. En disposición y percepción sobre esos usos alternativos de transporte, les preguntamos por desplazamiento a pie y uso de transporte público y de bicicleta. La gente tiene una percepción positiva sobre ello y una disposición positiva, pero el comportamiento es muy bajo. ¿Sí? Entonces, en mi índice, vamos a ver si lo publicamos en el plegable. No quedó en el plegable el uso de, pero se los voy a leer, yo tengo el dato acá. Solamente tenemos que en el desplazamiento a pie, el 16.6% de la población encuestada hace sus desplazamientos cotidianos a pie. ¿Sí está? Ah, sí. Exacto. Y es la pregunta 28 en el plegable, ¿sí? Y cerca entonces del 6% hace sus desplazamientos cotidianos en bicicleta. Entonces el uso es bajo con respecto a lo que es la disposición y la percepción positiva sobre eso. Entonces cuando uno encuentra esa dicotomía o esa disociación, o qué es lo que pasa, pues que la gente quiere pero no lo hace, le parece chévere pero no lo hace, entonces ahí exploramos varias cosas. Entonces en principio es que una de las razones que mencionan las personas que desestiman el uso de la bicicleta y el desplazamiento a pie a pesar de que quisieran hacerlo, son razones de seguridad. O sea, ahí hay vinculadas unas razones importantes de seguridad en el 26% de la población. También aproximadamente el 30% de la población aduce razones que tienen que ver con la infraestructura pública para el desplazamiento a pie y para el desplazamiento en bicicleta. Entonces ahí, digamos que sabemos que eso es un asunto de los que uno entiende como una tensión. Siempre en estos temas de movilidad va a haber una tensión grande entre el interés, digamos, colectivo y los intereses de empresas, pues transportadoras grandes que tienen grandes capitales, y conciliar esos intereses es bien difícil, ¿cierto? Y casi que en la política se pretende una cosa, pero lo que se puede materializar es otra, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, el secretario de Obras Públicas nos hablaba de cómo sí ha sido siempre un interés, pues como el municipio, irle inyectando presupuesto al tema de los peatones, al tema de las ciclorrutas, hacer ese proceso. Creo que ha aumentado. Él nos decía que en el presupuesto de este periodo, creo que aumentaron algo así como pasaron de 2.000 a 3.000 millones de pesos para todo este tema, pero que sin embargo es un asunto también de voluntades políticas y es un asunto en el que no hay, digamos, políticamente una claridad todavía que permita materializar esa voluntad en acciones que favorezcan cada vez más al peatón. Sin embargo, hay un asunto también de cultura que nosotros encontramos aquí y que nos parece que vale la pena mencionárselo. Se los voy a leer. Dicen: permanentemente se habla del ejemplo como un elemento potente en el cambio cultural. Este ejemplo están llamados a darlo las autoridades
Y al respecto vale la pena comprender que también las autoridades, las personas que representan la ley en el municipio, presentan disociación entre el pensamiento y la acción o entre el concepto moral y el deber ser del comportamiento frente a su propia conducta. Por ejemplo, en el caso de los agentes de tránsito y algunos agentes de espacio público que nosotros los tuvimos focalizados para complementar este estudio, les hicimos algunas preguntas al respecto. Y ellos dicen que es muy importante y muy eficiente el servicio público, que también utilizar el metro, caminar, por ejemplo, que a futuro ellos consideran que la movilidad se va a sostener a partir del uso de la bicicleta como transporte alternativo, pero cuando les preguntábamos cómo se movían, nos dicen que se movilizan en vehículos automotores particulares por temas de comodidad y temas, digamos como de seguridad también, y también para poder desplazarse más rápidamente de un lugar a otro. Entonces, esa actitud es generalizable, yo creo que a todos los representantes del gobierno, a docentes, a encargados de formación ciudadana, líderes comunales, todos quienes hacemos liderazgo en los municipios estamos llamados a ser sujetos de formación en procesos de educación vial, porque todo empieza por el ejemplo. Eso queríamos pues contárselo que los encontramos en la encuesta. Para finalizar entonces este análisis les contamos que la eficiencia del transporte público, medida en función de los tiempos y servicios, arroja buenos resultados. Este tiene un uso de más del 40% de la población encuestada y una percepción positiva alrededor del 56%. Digamos que este estudio da pistas importantes sobre la manera como este servicio puede mejorarse. Ya les contaba que si estos usuarios, los dueños de estas empresas, de estas flotas, logran conectar al usuario con esa sensación de comodidad y esa sensación de seguridad, ese transporte se va a posicionar. Miren lo que está pasando con las flotas piratas, pues con Uber y todo eso. Eso, ¿por qué es exitoso, cierto? Pues eso no fue parte de este estudio, pero pues vale la comparación en el sentido en que nos ayuda a corroborar que lo que la gente está buscando no es ni siquiera salir en su carro, sino salir en un vehículo que le ofrezca comodidad y seguridad y servicio. Y eso hay que vincularlo al tema de todo este asunto de la gestión de la movilidad. Para cerrar voy a retomar las palabras del director del Departamento Administrativo de Planeación, señor Esteban Salazar Ramírez, que dice: la movilidad implica un paquete de muchas cosas: infraestructura, sistemas de movilidad inteligente, control de flota, empresas de servicio público que tengan una infraestructura con vehículos muy modernos, buenas condiciones, posibilidades de acceso para personas con condiciones de movilidad reducida, con cualquier tipo de discapacidad, que sea un sistema interconectado, ojalá operando con una tarifa única, con una caja única, que desaparezca la guerra del centavo, que aquí no es muy fuerte afortunadamente, que se puedan generar estaciones intermodales. No estamos diciendo que el vehículo particular es malo, pero también puedo tomar el vehículo particular desde la loma, parquear en una estación del metro, que ese parqueadero tenga una tarifa especial integrada a la tarifa del metro, y que pueda dejar allí el carro, la bicicleta y complementar los viajes. La idea es cómo lograr utilizar el sistema. Son muchas estrategias, no solamente la infraestructura. Entonces, finalmente, diríamos que es claro desde este estudio entonces que se alineen acciones, recursos y medios para que la cultura ciudadana sea el eje del cual se gestiona la movilidad en el municipio de Envigado. Para cerrar rápidamente les voy a leer las conclusiones y recomendaciones del estudio. ¿Alguien quiere leerla? Como para que no se cansen de oírme a mí. La presencia de actividades negativas que afectan la movilidad, tales como el individualismo, la resistencia al cambio y la necesidad de aprobación, aparecen compensadas de manera importante con el indicador de confianza de la gestión que realiza la Secretaría de Movilidad en sus acciones comunicativas, pedagógicas y de control. La mayoría de la población considera pertinente trabajar en torno al enfoque preventivo y no sancionatorio, más educación, menos sanción. Además, informa que estas acciones pedagógicas y comunicativas han logrado cambiar la manera como se movilizan, siendo más atentos a los peatones y a las personas vulnerables en la vía. Siguiente. ¿Quiere leer otra? Está gripada, tiene gripa. El uso del transporte público es aceptado desde el punto de vista social. Es llamativo comprobar que el bus y el taxi tienen una aceptación
y uso muy competitivo con el metro, siendo este referente de seguridad y eficacia. El dispositivo emocional que se logra afectar cuando el actor vial percibe comodidad y seguridad en su transporte es un elemento que debe ser más analizado e integrado a los servicios de transporte público. El comportamiento que acepta la regulación no está en la misma vía que la disposición a actuar correctamente, puesto que esta disposición se observa muy alta en los resultados de la encuesta, pero en la acción al movilizarse mediante factores actitudinales negativos y bajo el conocimiento de algunos aspectos relacionados con la movilidad. La movilidad sostenible e incluyente es un reto. La baja tendencia al uso del desplazamiento a pie y en bicicleta refiere problemas a nivel de la infraestructura física del municipio y a la percepción de inseguridad en un 26% de la población encuestada. La eficacia del transporte público, medida en la función de los tiempos y servicio, arroja buenos resultados en Envigado. Este sector tiene un uso del más del 40% de la población encuestada y el estudio da claridades importantes en la manera como este servicio puede ser más eficiente y competitivo. Recomendaciones. Continuar con el enfoque de gestión de la movilidad relacionando a la cultura ciudadana desde estrategias pedagógicas claras y contundentes con apoyo en la publicidad sectorizada, como lo viene haciendo la Secretaría de Movilidad de Envigado, pero realizando despliegues que lleguen a más población. Permíteme ahí, porque identificamos que los que más saben de las campañas son los adolescentes. Entonces, a ver cómo le llegamos a los demás, ¿no? Impulsar de manera contundente el proyecto de educación vial en las instituciones educativas y en las agremiaciones barriales. Hacer seguimiento a las representaciones sociales y formas de proceder de la autoridad de tránsito frente al comportamiento inadecuado en la vía de acuerdo con los roles que se cumplen en ellas. Vincular a agentes de tránsito, agentes de espacio público, docentes, líderes zonales y representantes del gobierno local, en general, en procesos de formación en cultura ciudadana, para que sean referente y ejemplo en términos de movilidad y comportamiento. Generar procesos de sensibilización y control a las empresas de transporte público para que puedan ser competitivas y eficientes en términos de la calidad que ofrecen a sus usuarios, para que estos relacionen las empresas y sus vehículos con emociones como la comodidad, la seguridad y el tiempo al desplazarse, que son los que incentivan el uso del transporte privado. Informar a las autoridades locales competentes la percepción de inseguridad y de poca infraestructura que hay para el uso de medios alternativos de transporte, para que haga parte de sus diagnósticos y planificación de acciones. Bueno, a eso hasta ahí el estudio, no queda más sino felicitar a la Secretaría, la población los reconoce, están haciendo una muy buena labor con todo el ánimo y ahora sí toda la validez del mundo a continuar con eso. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero, gracias Cata y al equipo de trabajo, gracias a los que, gracias a los que hoy nos acompañan en este salón. Bueno, ahí ofrezco excusas pues porque ando un poco indispuesta, pero bueno, entonces Cata, equipo de trabajo, gracias, compañeros de la Secretaría, gracias, y bueno, y a la comunidad que hoy nos acompaña. Primero es que ya tenemos un marco para poder saber qué tenemos que hacer de aquí adelante, que antes no sabíamos. Entonces nosotros estamos haciendo acciones, ya esto nos muestra que vienen encaminadas, pero que no son tan contundentes como ya este estudio nos lo va a dar. Entonces, esto nos va a servir muy importante para poder hacer la política pública de movilidad que en el municipio no la tenemos. El primer estudio que hacemos frente a eso, porque la movilidad nunca la tomábamos con temas de comportamiento, sino que siempre era carros y motos. Entonces, esto nos está dando claridades
Y créame, Cata, que es lo que nosotros queremos, es precisamente cómo tanto la señalización como el comportamiento nos tiene que reducir a cero la accidentalidad y las muertes en las vías, que se nos está convirtiendo en un factor de problema de salud pública, las muertes. Porque qué tristeza que se nos mueran en el país 6.000 personas por accidentes de tránsito y no pasa nada. Es decir, creemos que eso es como normal. Entonces, este estudio en verdad que es relevante para nosotros, para poder enfocar en los barrios los comportamientos, y cuando hablábamos de comportamientos es cuando vemos que a los sardinos les gusta más los muchachitos que montan en moto, que hacen piques, que no sé qué, porque son validadores en ciertas maneras en ciertos barrios. Entonces, esto nos da en verdad insumos importantes para planificar bien el recurso público, en dónde se debe invertir y en cómo se debe invertir, en qué campañas, en qué lugares, en dónde, y tenerlos de referentes a ustedes. Por eso los comités zonales, las acciones comunales son principales referentes y apoyos para la Secretaría de Movilidad. Entonces, es un insumo valiosísimo. Gracias por el estudio. Va a estar pues a disposición. Esto igual vamos el año entrante a empezar a validarlo más y a empezar a hacer. Esto es un insumo para la política pública, que vamos de acuerdo a los parámetros que nos da planeación para hacer política pública, que no tenemos política pública de movilidad. Entonces, un insumo valiosísimo. Gracias por estar aquí. Y bueno, ya nos quedan son los retos y estas recomendaciones a trabajar y a mirar. Y créame que pues yo estoy desde el rol también que estuve en Secretaría de Educación, y créame que no es fácil tampoco permear a los maestros, porque como hay maestros tampoco manejan, entonces cómo enseñan lo que de pronto no saben. Entonces es un tema que nos queda, es cómo nos vamos a articular con la Secretaría de Educación para poder ejercer muchísimo más, porque Carlos, que es el de Educación y Seguridad Vial, le toca, que estamos con Sofasa, y tocar las puertas de las instituciones educativas o que los maestros vayan a una capacitación, es un tema complejo. Pero entonces nos quedan los retos, que para eso estamos trabajando, y que ya al menos hay un documento técnico que nos marca qué debemos hacer hacia adelante. Entonces, Cata, equipo, muchas gracias, y bueno, nos seguimos viendo en contacto. Y claro, les dejo la palabra. Es acerca de las aceras como las están organizando ahora, que va muy bien la calle y de pronto en las esquinas le sale un coso, entonces los carros tienen que... Los ochaves. Precisamente Cata arrancó con el tema de aceptación al cambio y lo que nos dificulta cambiar. Y lo que estamos diciendo aquí es, primero, es el peatón. Entonces nos preocupamos es porque el carro se está golpeando, pero no porque el peatón se está protegiendo. Eso es un tema que se llama ochaves en la Magnolia. Entonces nosotros, mire que inclusive el estudio nos dice, tenemos que hacer más tema de infraestructura y más todo para el peatón, y eso es lo que estamos haciendo. Y créame que en la Magnolia el que más se nos ha opuesto a esto, que es para el peatón, ha sido el adulto mayor, que es precisamente eso, es para el adulto mayor. ¿Qué son los ochaves? ¿Qué son los ochaves? Son espacios para que permita mayor seguridad al peatón para poder cruzar la calle, porque eso ¿qué nos hace? Nos disminuye el espacio que hay desde ese lugar protector hacia el otro andén, nos disminuye. ¿Y qué hace? Que el vehículo también disminuya velocidad adicional. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras ciudades el parqueo por todas las calles, y no es el hecho tampoco de satanizar de que no puedan haber parqueos. Hay un parqueo pero de manera organizada. ¿Por qué? Porque resulta que en esas barriguitas que usted muestra siempre habían carros parqueados. Entonces usted primero era, cuando iba a las aceras muy bien, pero se encontraba un carro y usted tenía que buscar por todo lado por dónde pasar porque el carro estaba parqueado diagonal. Ahora no, usted como peatón tiene la continuidad de poder pasar porque no hay un carro. Entonces estamos privilegiando al peatón. Por eso le digo, son acciones duras, de cambios drásticos, pero que estamos favoreciendo la pirámide de la movilidad
y de las personas. Entonces, eso nos ha ayudado a tener un resguardo incluso para que el vehículo esté parqueado de manera segura, para que el peatón pueda pasar de manera segura, de que el vehículo el conductor del vehículo haga la maniobra como debe hacer, al voltear haga un giro de 90 y no haga el giro de manera horizontal, que era lo que también pasaba para estas personas. Y más que la magnolia, es un tema de adulto mayor. Entonces ya los carros no pueden pasar a la lata, pues ya tienen que reducir la velocidad. Entonces son cosas de la infraestructura que nos están haciendo cambiar comportamientos. Antes no teníamos sino cebras en el parque principal, como si solamente en el parque principal el peatón tuviera el privilegio. ¿Qué estamos haciendo en los barrios? Todos los barrios, en todos los cruces andenes, para que el peatón también sepa por dónde pasa y dónde todo es su privilegio. Entonces, venimos en un cambio y de construyendo, ¿en qué sentido? Porque nuestra ciudad siempre se construyó para los carros. Entonces, como ya hay otros modelos, estamos entonces deconstruyendo para poder abrir espacio para otros actores. Es un poquito complejo y lo entendemos. Y nos toca darnos, como dicen, la pela. Nos toca ir dándonos la pela y explicaciones frente a eso, pero es porque tiene un concepto técnico, porque queremos volver la ciudad para las personas. Bueno, hay un... Me da pena, pero bueno. Yo trabajo con la Junta de Acción Comunal del Barrio Mesa y con la comunidad de primera infancia, segunda infancia y adolescentes. Dicen que en campañas para los colegios, sí, pero a los niños y adolescentes no les va a quedar la pedagogía. Entonces sería más bien que fuera pedagogía lúdica. A través de lo lúdico, ellos más fácil les va a quedar una enseñanza. Porque si ustedes van, ellos ya están enseñados como que ay, ya van a venir a darnos carreta. Qué pereza. Entonces, a través de lo lúdico, a ellos siempre les va a quedar, porque siempre a través del juego, ellos aprenden más. Igual ellos siempre viven jugando. Y la mayoría de los colegios y escuelas lo están fomentando. Entonces mi consejo sería que si van a empezar otra vez con las campañas, fuera a través de pedagogía lúdica. Ahí sí les queda como una enseñanza y un aprendizaje. Acerca de los barrios, también nosotros como acciones comunales y como líderes comunales, nos deberíamos de estar también pendientes y en contacto con el tránsito cuando hayan esas campañas o venga que nosotros queremos ir a la acción comunal Los Naranjos, queremos ir a la acción comunal Las Margaritas, pero no solamente a ir a compartir y llegar con un libro a decir nosotros vamos a dar estas campañas, sino también preguntar qué necesidades tienen, qué incomodidades tiene la comunidad y también coger a los niños y jóvenes de la comunidad también con la misma campaña lúdica, no ir también a todo el mundo, sino en colegios y en barrios con la campaña lúdica. Muchas gracias. Bueno, hay un refrigerio afuera, muchas gracias. Agradecemos entonces a la firma Gemma María Izquierdo y a Catalina Zulaga Pérez por la exposición que nos hacen de nuestra Escuela de Cultura Ciudadana y los invitamos para que a la salida tengan su refrigerio. Muy amable, buen día para todos y recuerden que todos podemos meter el cambio. Terminamos, gracias a Dios. Pero qué contundencia, qué claridad y qué orden.